Muy bien, vamos a arrancar resolviendo los problemas propuestos que quedaron de la primera clase de termodinámica que la dedicamos a aprender acerca de calorimetría. Bueno, el problema dice, al mezclar 15 gramos de cobre a 400 grados centígrados con tantos mililitros de agua a 25 grados centígrados, se alcanza una temperatura final de 35 grados centígrados. Calcule la masa de hielo a 0 grados que podría fundirse con el calor entregado por el cobre en el proceso anterior. Bueno, son dos cálculos que hay que hacer. Nos dan como datos el calor latente de fusión del agua, que es 1440 calorías sobre mol. El calor específico del agua, que es 1 caloría por gramo grados centígrados. El calor específico del cobre, que es 0,093 calorías por grado centígrados por gramo, y el peso atómico relativo del oxígeno y del hidrógeno. Bueno, acá tenemos la respuesta, tenemos que llegar a eso. Bueno, entonces, la regla más importante de la calorimetría dice que en todo sistema que es adiabático, el calor absorbido más el calor cedido es igual a 0. Como habíamos comentado en la clase anterior, un sistema adiabático es aquel que intercambia calor entre los componentes de ese sistema, pero no con su entorno, con su medio ambiente. Entonces, en nuestro caso, en este problema, el sistema lo definimos como el agua y el cobre, ¿sí? Entonces, el calor que entrega el cobre es absorbido o es recibido por el agua y nada más, y todo queda ahí. Por eso es que decimos que el calor absorbido por el agua más el calor cedido por el cobre es igual a 0. Esto igualar a 0 significa justamente darle entonces la característica de adiabaticidad a este sistema que nosotros lo definimos, que es agua y cobre. Bueno, entonces, aquí hay calor sensible, es decir, hay una entrega de calor hacia el agua que solo produce el aumento de su temperatura. De hecho, nos dice que va desde una temperatura inicial de 25 grados centígrados a una temperatura final de 35 grados centígrados. Es decir, que se mantiene como agua líquida, no hay ninguna generación de vapor. Entonces, ese calor llamado sensible se calcula como el producto entre la masa del agua por el calor específico del agua líquida, por la variación de temperatura, que sería la temperatura final del agua menos la temperatura inicial, que es 35 menos 25 grados centígrados. Bueno, y el calor cedido por el cobre sería la masa de cobre, por el calor específico del cobre, por la temperatura final del sistema. Fíjense que agua y cobre, ¿sí? Llegan ambos a la misma temperatura final, que lo dice claramente el problema, es de 35 grados centígrados, menos la temperatura inicial de ese bloque de cobre, que era de 400 grados centígrados. E igualamos a 0. Entonces, el sistema constituido por agua y cobre tiene una cierta masa de cobre, que es de 15 gramos, pero no nos dan la masa de agua, que eso es lo que tenemos que calcular. Entonces, podemos reemplazar acá todo por los valores que son datos, y nos queda la masa de agua por 1 caloría por grado centígrado, por 10 grados centígrados, que es el delta T, la diferencia de esto, más 15 gramos de cobre por el calor específico del cobre, 0,093 calorías sobre grados centígrados, por menos 365 grados centígrados. Esto está bien que dé negativo porque la T final es menor que la temperatura inicial, así que lo dejo como está, el signo es correcto, igual a 0. Bueno, entonces calculo este producto, que sería menos 509,175 calorías, y despejo la masa de agua. Entonces este valor negativo pasa positivo al segundo miembro, dividido 10, y me da que la masa de agua es 50,9175 gramos. Me pide el volumen,
pero acá tengo que considerar que la densidad del agua, a menos que me digan lo contrario, la densidad del agua es 1 gramo por mililitro. Entonces, sería el volumen de agua 50,9175 mililitros, ¿sí? Bueno, con eso resolvemos la primera parte. Ahora nos ponen otro desafío, que si yo con este bloque de cobre a 400 grados pongo hielo a 0 grados, ¿cuánta o qué masa de hielo puedo poner para que se funda todo? Y ahí cuando se funde ya tenemos un calor latente. Cuando se produce la fusión de hielo a 0 grados, yo ahí tengo que considerar entonces ya el calor latente. Entonces, inicialmente tengo que establecer, bueno, con cuánto calor, ¿sí?, va a transferir el cobre. Entonces, lo primero que calculo es calor justamente cedido por el cobre, que en realidad esto ya lo teníamos de antes, es la masa de cobre por el calor específico del cobre por la variación de temperatura. Y eso nos había dado, de hecho ya lo habíamos hecho, era menos 509,175 calorías. Entonces, después seguimos con la ecuación de la calorimetría, ¿no es cierto? El calor cedido por el cobre va a ser igual al calor absorbido por el hielo. Entonces, el calor latente de fusión del agua es 1440 calorías sobre mol. Esto lo multiplico por el número de moles de agua, que es lo que yo tengo que calcular más, o sea que esto me va a llevar justamente a la posibilidad de calcular la masa, menos 509,175 calorías igual a 0. Entonces, fíjense que yo acá puse el término del calor latente, ¿sí?, que es el calor absorbido por el agua le va a posibilitar fundirse, es decir, pasar de agua sólida, o sea, de hielo, a agua líquida. Menos 509,175 es el calor transferido por el cobre. Esto es igual a 0. Bueno, despejo el número de moles de agua y me da 0,35359 moles. Lo multiplico por el peso molecular relativo, o sea, 18 gramos por mol, y me va a dar 6,365 gramos. Podría haber en este tipo de problemas una variante, que es, supongamos que la masa de hielo, en vez de estar a 0 grados, esté a menos 15 grados centígrados. Entonces ahí, parte del calor se va a utilizar para calentar el hielo de menos 15 a 0. Ahí tenemos un término de calor sensible. Y después vendría la fusión, ¿sí?, que es el término que está acá. Pero en este caso, yo ya tengo el hielo a 0 grados. Entonces, simplemente voy a utilizar el calor latente en el cálculo. Bueno, este es el problema que les había propuesto en Facebook, que dice, para convertir 325 gramos de agua líquida a 30 grados centígrados en vapor de agua a 100 grados, se necesitan tantas calorías. Dice, calcule la temperatura final que se alcanzará cuando se agrega 500 gramos de agua a 90 grados centígrados a un calorímetro de equivalente en agua E, 45 calorías sobre grados centígrados, que contiene 300 gramos de agua a 25 grados centígrados. Bueno, acá tenemos dos problemas, muy similar a otro que hicimos la clase pasada. Primero, tengo agua a 30 grados y la quiero vaporizar. Entonces acá tenemos también un término de calor sensible y un término de calor latente, ¿sí? Primero vamos a llevar el agua, o vamos a calentar el agua de 30 a 100 grados y después le vamos a entregar energía extra o calor extra, pero para que se vaporice. Bueno, entonces, ese calor, entonces, primero vamos a tener el calor sensible, como dijimos hoy, que va a ser la masa de agua por el calor específico del agua líquida por T final
menos T inicial, o sea, 100 menos 30 grados centígrados. Entonces, esta es la primera parte, el calor sensible, donde yo caliento el agua hasta la temperatura donde se va a vaporizar. Lo llamo Q1 o Q sub 1. Y el Q sub 2 es la energía extra en forma de calor que yo le entrego, pero para que se vaporice, ¿sí? Para que se forme vapor de agua. Y eso se expresa como la masa de agua por el calor latente de vaporización, ¿sí? Bueno, y el calor total, que es lo que me pide el problema, va a ser la suma. Calor 1 más calor 2. Bueno, entonces, el calor 1 son 325 gramos de agua por una caloría sobre grado centígrado por 100 menos 30 más 325 gramos de agua. Y el calor latente de vaporización me los están dando en unidades de calorías por mol. Dice que es 9.728 calorías sobre mol. Como yo tengo que simplificar los gramos, divido por el peso molecular, ¿sí? Por 18 gramos por mol, y estoy entonces simplificando moles acá y gramos. Me va a quedar ambos términos en calorías. Y la suma de eso es 198.394,44 calorías. Esa es la cantidad total de calor necesario para vaporizar el agua inicialmente a 30 grados. Bueno, después tenemos la segunda parte del problema que dice que calcule la temperatura final cuando ahora yo estoy mezclando agua caliente y agua fría, adentro de lo que llama un calorímetro, que como les comentaba en la clase pasada, es un termo, simplemente es un termo que me garantiza la adiabaticidad del sistema, es decir, mi sistema, que va a ser agua caliente, va a transferir al agua fría calor y eso va a quedar ahí. Y a su vez, también el calorímetro va a recibir calor y va a variar su temperatura. Entonces, tenemos que nuestro sistema ahora es el agua caliente, el agua fría y el calorímetro. Y todo eso lo igualo a 0, como ven acá. ¿Ven? El calor del agua a 90 grados, más el calor del calorímetro que recibe o absorbe el calorímetro, más el calor que absorbe el agua a temperatura ambiente. Todo eso lo iguala a 0. Entonces, los distintos colores que yo puse acá son para identificar después el cálculo, porque el agua a 90 grados se enfría hasta una temperatura final que yo no sé. Ahora, bueno, algo que es obvio, que todo cuando llegue al equilibrio térmico, ¿sí? Todo va a llegar a una temperatura final que va a ser la misma, ¿sí? El agua que inicialmente está a 90 grados llegará a una T final. El calorímetro que estaba a 25 grados va a llegar a una T final. Y el agua que estaba dentro del calorímetro va a llegar toda a la misma temperatura final. Por otro lado, el calorímetro, al tener agua a temperatura ambiente adentro, o sea, en este caso 25 grados, va a estar a esa temperatura inicial, ¿sí? Bueno, entonces, el calor sensible del agua caliente va a ser masa de agua por el calor específico del agua por T final menos 90 grados centígrados. MC Lau, por delta T. Sí, Karen pregunta si podés repetir. todo desde el principio. A ver, que yo no estoy viendo lo A que ver dice. qué dice. Estoy Todo, esperando que todo. A contesten el ver. chat. ¿Desde qué parte, Karen? Desde que empezaste a decir lo de las temperaturas. Bueno, vamos de nuevo. Bien, yo tengo acá agua caliente a 90 grados, ¿sí? Y que la voy a colocar o la voy a mezclar adentro de un termo con agua que está a 25 grados centígrados, ¿sí? Entonces, el agua que estaba caliente se va a enfriar y el agua que estaba fría dentro del termo se va a calentar. El tema es que cuando se llegue al equilibrio térmico, todo va a tener la misma temperatura.
que es justamente lo que tengo que calcular. Esa temperatura final que me dicen es la temperatura que va a tener toda la mezcla. Ahora el agua, ¿cierto? Los 700 gramos de agua, ¿no? Porque son 500 más 300, y el termo. Por eso, el calor transferido o cedido por el agua a 90 grados, más el calor absorbido por el calorímetro, más el calor absorbido por el agua a 25 grados, lo voy a igualar a 0. Entonces, todo lo que sucede acá es calor sensible. ¿Por qué? Porque no hay cambios de estado, ¿sí? El agua que está a 90 grados se enfría por debajo de 90 y el agua que está a 25 nunca va a poder superar los 90 grados. Entonces acá no hay cambios de estado. Por eso, los distintos términos de calor sensible los calculo como la masa por el calor específico por la variación de temperatura. Para el caso particular del calorímetro uso lo que se llama el equivalente en agua del calorímetro. Entonces, vamos de a poquito. El calor cedido por el agua caliente va a ser masa de agua por el calor específico del agua líquida por la T final menos 90. El calorímetro va a absorber calor. Entonces lo calculamos como el equivalente en agua del calorímetro, este dato que está acá, que contiene, digamos, todo lo que es la masa del calorímetro. Fíjense que acá yo no estoy multiplicando por masa del calorímetro. ¿Por qué? Porque es muy difícil determinar la masa de las paredes del calorímetro y de la tapa de ese equipo. Entonces, todo eso se reemplaza por esto, que se llama el equivalente en agua del calorímetro, que vale en este caso 45 calorías sobre grados centígrados. Por el delta T, que es T final menos 25, más la masa del agua que estaba inicialmente en el calorímetro, serían los 300 gramos, por el calor específico del agua líquida, por T final menos 25. Todo eso lo igualo a 0. Yo lo que tengo que despejar de acá es T final. Entonces, vamos poniendo los valores. Son 500 gramos para esto que está en rojo es todos los datos del agua que estaba inicialmente a 90 grados centígrados. Entonces, 500 gramos por 1 caloría por grado centígrado por T final menos 90. Más, empezamos con el calorímetro. El E vale 45 calorías sobre grados centígrados por T final menos 25. Más la masa del agua que estaba dentro del calorímetro, inicialmente 25 grados, que son 300 gramos, por 1 caloría por grado centígrado, por T final menos 25, igual a 0. Bueno, y después, obviamente, tengo que hacer distributiva, ¿no es cierto? Este término por TF menos este término por 90, que es lo que vamos viendo acá, ¿ven? Queda 500 calorías sobre grados centígrados por T final, que es la incógnita, menos 45.000 calorías. Esto sería el producto de 500 gramos por 1 caloría grados centígrados por 90. Más 45 calorías sobre grados centígrados por T final. Menos 1125 calorías, más 300 calorías por grados centígrados por TF, menos 7500. Bueno, hice distributiva y lo que voy a hacer ahora es despejar T final, que da 63,46 grados centígrados. Entonces, fíjense que todo llega a una temperatura que es intermedia entre la del agua caliente, ¿sí? Que yo agrego el calorímetro, y el agua a 25 grados que estaba dentro del calorímetro, ¿sí? Intermedia, nunca va a ser mayor de 90 o menor que 25, es obvio eso, ¿no? Bueno, muy bien. Bueno, el calor es un tipo de energía, pero ¿qué es la energía? Bueno, se dice que la energía es la capacidad de un sistema físico para realizar un trabajo, para transferir calor. Trabajo lo vamos a ver un poquito más adelante. Lo que hemos visto ahora es transferencia de calor, ¿no? Y existen distintos tipos de energía.
De hecho, cuando hablamos de la teoría cinética de los gases, hablamos mucho de energía cinética, que era la que yo les decía que estaba relacionado con el movimiento de un sistema. Y lo habíamos definido como un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Después tenemos la energía potencial, que está más bien asociada a la posición de un cuerpo relativo a otro sistema, ¿cierto? Por ejemplo, una cascada que tiene una caída de agua desde, no sé, X cantidad de metros, se dice que tiene energía potencial. Después de la energía mecánica, que es la suma de las dos anteriores, cinética y potencial. Después tenemos la energía radiante, que es la energía de la radiación. El Sol tiene energía radiante, por ejemplo. Y bueno, está asociado justamente a la longitud de onda de una radiación, que en realidad en el próximo tema, el tema 6, vamos a hablar un poquito de esto, pero tiene que ver con la energía de la luz. Y acá vamos a hablar mucho de lo que se llama la energía interna, que está asociada a la energía a un nivel molecular. Las moléculas tienen movimiento, de hecho lo vimos nosotros, vimos que las moléculas de gas tienen energía cinética, pero eso no es la única energía, el único movimiento que tienen, ¿sí? El de trasladarse de un lugar a otro, chocar contra las paredes del recipiente, sino que también las moléculas vibran, ¿sí? En el caso del agua, que tenemos hidrógeno, oxígeno, hidrógeno, con dos uniones, eso vibra, de hecho los enlaces de hidrógeno y oxígeno se alargan y se acortan, y se mueve como si se abren y se cierran en un ángulo. Todo eso es la energía interna. Bueno, la energía interna nosotros la vamos a ver representada por la letra U mayúscula, aunque en algunos libros también aparece con la letra E de energía. Entonces, como les decía, la materia está formada por átomos y moléculas. Y la energía cinética macroscópica de movimiento se convierte en energía a nivel molecular. Entonces, la energía cinética macroscópica de movimiento, ¿qué es eso? La energía, por ejemplo, del movimiento de las moléculas. Y esto se produce por la energía a nivel molécula, sí, son moléculas que se mueven justamente. Pero también existen energías moleculares de vibración, de rotación y traslacional de los cuerpos. Y estos aumentan ligeramente cuando hay un incremento de la temperatura. Es decir, la materia que nosotros pensamos que no tiene ningún movimiento a nivel molecular, sí lo tiene, porque hay leves movimientos de vibración, de rotación y de traslación de los cuerpos, de los átomos y moléculas dentro de la materia. Ahora, uno no puede medir la energía interna exacta de un sistema. Siempre lo que se mide son cambios de esa energía interna. Esos cambios lo que vamos a llamar desde ahora delta U, esto, que sería la energía interna final menos la energía interna inicial. La energía interna es una función de estado. Ahora, ¿esto qué significa? Que el valor va a depender del estado del sistema en ese momento y no cómo llegó de un estado al otro. O sea, lo que vamos a llamar de ahora el camino por el cual llegó a ese estado. Entonces, por ejemplo, acá les puse este dibujito, ¿no? Tenemos un sistema acá, que es una placa calefactora, ¿sí? Esto se calienta, yo puedo regular la temperatura con esta perilla, y acá arriba tenemos agua, un vaso de vidrio, ¿sí? Un vaso de precipitado con agua. Los tenemos en tres estados distintos. Fíjense que acá tenemos, bueno, 50 gramos de agua líquida a 100 grados centígrados. Y acá tenemos 50 gramos de agua a 25 grados centígrados. Y acá tenemos 50 gramos de agua a 0 grados centígrados. Son tres estados distintos y tres temperaturas distintas. Y cada uno de estos estados tiene su propia energía interna. Y la verdad es que lo que yo puedo calcular es la variación de energía interna entre un estado y el otro. Yo no puedo calcular la energía interna que va a tener a 100 grados exactamente, ni voy a poder calcular la energía interna que tiene a 25 grados. Yo puedo hacer un delta U,
o sea, la variación de energía interna final e inicial. Y la verdad es que no me importa cómo yo de 100 grados paso a 25 y lo enfrío, ¿sí? Porque yo puedo enfriarlo por varios métodos. O bien puedo enfriarlo, no sé, colocándolo en un baño de agua fría o directamente apagando esta calefacción. Bueno, eso la verdad es que lo que se llama una función de estado no le importa mucho cómo llegaste de un lugar o de un estado al otro, sino que lo que importa es el estado. Entonces, acá el agua, hielo en el estado sólido, tiene otra vez otra energía interna distinta, ¿sí? La energía interna va a variar con la temperatura. Y ya les digo, cuando hablemos de función de estado significa que no importa cómo llegó de un lugar a otro. Fíjense que anteriormente los problemas que hicimos donde calculábamos el calor, nosotros hemos sumado calor, ¿sí? Q1, Q2, Q3, de hecho hicimos hasta 3 o 4 cálculos de calor en uno de esos problemas donde se calentaba zinc, ¿sí? Que se llevaba de temperatura ambiente a 1000 grados centígrados y ahí sumamos calor. Ahí sí nos interesaba saber por los distintos estados o lo que llamamos el camino del metal, ¿sí? Lo calentamos hasta la temperatura de fusión, después se fundía y después se seguía calentando, ¿sí? Bueno, eso está indicando que el camino es importante. ¿Cómo llego desde el zinc a temperatura ambiente hasta el zinc a 1000 grados centígrados? ¿Sí? El calor justamente no es una función de estado. El calor no es una función de estado. Por eso yo calculo los distintos calores sensibles o calores latentes y después sumo todo. No así con la energía interna. Bueno, hasta ahí lo de la energía. Dijimos que la energía también era la capacidad de un sistema para realizar un trabajo. Bueno, el trabajo lo vamos a simbolizar con la letra W. Y esta es una definición muy física y muy general, porque se dice que un trabajo que se ejerce o que hay un trabajo cuando una fuerza F actúa sobre un cuerpo provocándole un cierto desplazamiento infinitesimal, que vamos a llamar diferencial de X, en la dirección X. O sea, yo le aplico una fuerza a un cuerpo y hago que se mueva un poquito. Eso sería un desplazamiento infinitesimal, muy pequeño. Entonces, como el desplazamiento es pequeño, el trabajo también es pequeño. Entonces, hablamos del diferencial, que es esto de diferencial de trabajo, significa una muy pequeña variación. Entonces el diferencial de trabajo va a ser igual a la fuerza que yo aplico por el diferencial del desplazamiento, ¿sí? Diferencial de trabajo es igual a F por el diferencial de X. Entonces, si yo lo logro desplazar desde una posición X1 hasta X2, entonces yo tengo que sumar los distintos trabajos pequeños que hice para llevar un cuerpo de un lado a otro. Entonces, el trabajo va a ser la sumatoria de F por el diferencial de X. O sea, yo sumo las distintas cantidades, esas pequeñas o lo que llamamos infinitesimales de trabajo. Entonces, esas sumatorias de esta función por el diferencial, de la fuerza por el diferencial de X, se puede calcular con una integral definida. Entonces el trabajo va a ser la integral entre la posición inicial, x1, y la posición final de f por el diferencial de x. Esto y esto es lo mismo, pero esto es más fácil de calcular. Entonces, si la fuerza es constante, esa fuerza sale por afuera del integral y lo que se integra es el diferencial de x, que daría entonces F o fuerza por x2 menos x1. Bueno, esta es una expresión muy general. Nosotros vamos a hablar fundamentalmente de lo que es el trabajo
realizado por un gas. Es decir, imagínense que yo tengo un gas adentro de un recipiente y el gas se expande y mueve la tapa del recipiente. Entonces, está aplicando una fuerza, pero esa fuerza aplicada sobre la tapa o pistón del recipiente es una presión, y lo que varía es un volumen, o sea que el pistón se mueve justamente un diferencial de X, pero lo que sucede es que el gas aumenta o se expande, aumenta el volumen. Eso se llama trabajo por cambio de volumen de un gas. Y la fuerza aplicada sobre un área es la presión, y la variación o el desplazamiento de la tapa del recipiente es la variación del volumen del gas. Por eso el trabajo que ejerce el gas, que ya les digo, lo vamos a llamar trabajo por cambio de volumen de un gas, se expresa matemáticamente como W, trabajo, es igual a menos, se le aplica el signo menos, la integral entre el volumen inicial del gas y el volumen final del gas por la presión externa a la que es sometido el gas por el diferencial de volumen. Entonces, presión externa es la presión a la que es sometido el gas, o sea, la presión que está teniendo el gas en ese momento. El diferencial de volumen es una variación infinitesimal en el volumen. Después tenemos volumen inicial del gas, o sea, del recipiente en realidad que lo contiene, y el volumen final. Esto, para sacar y poder calcular el trabajo, hay que integrarlo. Y bueno, y ahí es donde puede llegar a tomar dos posibles expresiones. Ahora, fíjense que el trabajo, si yo vuelvo un poquito para atrás, el trabajo dijimos, bueno, a ver, yo tengo que ir sumando todos los pequeños trabajos que realizo para llevar un cuerpo desde la posición X1 a la X2. Entonces, ¿me interesa el camino por el que fue? Sí. Entonces, esta no es una función de estado. El trabajo y el calor no son funciones de estado. Bueno, siguiendo con mi ecuación, sí, entonces, el gas realiza un trabajo, se expande o se comprime, pero la presión es constante, entonces yo puedo sacar esa presión externa fuera del integral y ahora me queda que el trabajo va a ser menos la presión externa del gas a la que es sometido el gas por la integral entre el volumen inicial y el volumen final del diferencial de volumen. Yo si integro esto me queda B final menos B inicial. Esta es la expresión más sencilla para calcular el trabajo por cambio de volumen de un gas y que sirve siempre y cuando la presión externa permanezca constante. Cuando haya, por ejemplo, una expansión o compresión de un gas, pero la presión del gas siempre sea constante. Bueno, vamos a ver los signos de ese trabajo por cambio de volumen de un gas, ¿sí? Bueno, de eso, la ecuación que acabamos de integrar y obtener dice que el trabajo es igual a menos la presión externa por la diferencia del volumen final menos el volumen inicial. Entonces, imaginemos que ahora mi sistema es un gas, esto gris que está acá, y está adentro de un recipiente. Y esto acá tiene una tapa. Y ahora yo lo comprimo al gas. Desde este volumen inicial que tenía, pasa a un volumen final que es más pequeño. ¿Está? Lo comprimo. Acuérdense que eso es disminuirle el volumen a un gas. Las moléculas se acercan y bueno, disminuye su volumen. Entonces, si yo me fijo acá, el volumen final es menor que el volumen inicial, ¿no? Volumen final menos volumen inicial. Esta diferencia, esta resta va a dar menor a 0, ¿verdad? Porque este número va a ser más pequeño que este. No sé, este será, qué sé yo, 30 litros y este va a ser 50 litros. Entonces, va a ser menor a 0. Entonces, el signo menos de este paréntesis con el signo menos del trabajo me va a dar un trabajo de signo positivo. Entonces,
el trabajo que resulta de la compresión, entonces es positivo, ¿sí? El trabajo de compresión es positivo. Entonces resulta que en la compresión, el entorno sería todo lo que no es el sistema, todo lo que no es el gas, ¿sí? Todo, supongamos que el entorno puede ser pesas que yo pongo sobre la tapa o mi mano que empuja esa tapa. Entonces resulta que en la compresión, el entorno efectúa trabajo sobre el sistema, ¿sí? Entonces, cuando algo se comprime es porque alguien lo está comprimiendo, porque el gas solo no se acerca a las moléculas, algo lo está comprimiendo. Entonces decimos que el entorno genera trabajo sobre el sistema. Y en esos casos, el trabajo adquiere un signo positivo. Y veamos el caso opuesto. Ahora el sistema primero tiene un volumen y después se expande. Entonces ahí el que efectúa el trabajo es el sistema, porque aumentó el volumen y eso lo hace el mismo gas. Entonces, ¿qué pasa ahora? El volumen final es mayor que el volumen inicial. Entonces, este paréntesis se hace mayor a 0, positivo. Entonces, ahí el trabajo es negativo. Entonces, el trabajo tiene un signo negativo cuando el sistema, en este caso el que es el gas, efectúa trabajo sobre el entorno, ¿sí? Entonces, la diferencia en los signos del trabajo dependerá si el entorno realizó trabajo sobre el sistema y lo comprime, entonces es positivo. Si el gas se expande y se dice que el gas es el que realiza el trabajo sobre su entorno, entonces en este caso es negativo, ¿sí? Y eso es una convención de signos internacional que se usa acá y en cualquier lugar del mundo. Bueno, dijimos, para poder calcular el trabajo que hace un sistema, en este caso nuestro sistema es el gas, debemos sumar trabajos pequeñitos, ¿sí? Trabajos infinitesimales. Entonces, dependerá de cómo se realizó la expansión o la compresión. Y por eso decimos que el trabajo de un sistema depende del camino por el cual se produjo la compresión o la expansión. Entonces, no es una función de estado. Ahora, entonces, si no es función de estado, depende del camino. Y los caminos pueden ser dos. Caminos que se llaman reversibles o irreversibles. ¿Qué características tiene un camino reversible o un proceso reversible? Bueno, en estos casos, las funciones de estado o el proceso en sí cambia muy pequeño, en porciones o en cantidades muy pequeñas, es decir, de modo infinitesimal, ¿sí? Durante todo el proceso. O sea, se varía muy poquito, o sea, se va, por ejemplo, si un gas se va expandiendo de a 1 centímetro cúbico, 1 centímetro cúbico, 1 centímetro cúbico, muy de a poquito. Entonces, ¿qué pasa? Las funciones de estado, tanto del sistema como del entorno, también difieren muy poquito, ¿sí? Es muy fácil ir desde el estado inicial al final y del final al inicial. ¿Por qué? Porque yo voy conociendo justamente cómo va variando tanto la presión como el volumen en todo el estadio ese de la compresión o la expansión. Conozco el camino, entonces yo puedo ir de un estado inicial al final y del final al inicial por el mismo camino con el mismo gasto de energía. Es un proceso que se llama cuasi estático porque cada uno de esos infinitos pasos siempre está en equilibrio. Y bueno, lo que habíamos dicho antes, para que esto se cumpla, que sea reversible, el proceso tiene que ser infinitamente lento. ¿Qué pasa con un proceso irreversible? Bueno, en un proceso reversible, vamos a ver, ya que empecé con esto, en un proceso irreversible, ahí entonces las funciones de estado del sistema y del entorno poseen diferencias que son finitas, el proceso se produce a una velocidad importante o finita, si no se produce por pequeños pasitos, sino de una sola vez, y no se logra revertir la dirección del proceso, es decir, no se conoce el camino. Supongamos que
Vamos a ejemplificarlo. Supongamos que yo tengo un gas. Vamos al dibujito de antes. Yo tengo un gas acá, dentro de un recipiente con un émbolo o una tapa móvil. Entonces, esto yo lo voy a expandir y puede haber entonces dos formas de hacerlo. Una reversible, que es yo dejo que la tapa se mueva un poquito, se mueva otro poquito, se mueva otro poquito, se mueva otro poquito hasta llegar al volumen final. ¿Sí? Y yo puedo, si moví a 1 centímetro, puedo hacer volver desde este estado a este por exactamente el mismo camino. ¿Sí? Moviendo la tapa 1 centímetro, 1 centímetro. Eso sería un proceso reversible. Yo sé cómo fui al estado final y puedo volver al estado inicial exactamente de la misma forma. Un proceso irreversible es totalmente lo contrario. ¿Sí? Le saco la restricción a la tapa, supongamos que estuviera acá, no sé, una cuña o algo, lo saco y dejo que eso se expanda de una sola vez. Eso es rápido y eso es lo que se llama irreversible. Bueno, vamos a ver cómo eso tiene influencia en el cálculo del trabajo, porque un camino reversible típico es la curva de Boyle-Mariotte. ¿Se acuerdan cuando vimos la ley de Boyle-Mariotte y representamos presión versus volumen? ¿Sí? Que era una curva de estas características, donde yo representaba presión 1 y volumen 1, presión 2, volumen 2, presión 3, volumen 3, presión 4, volumen 4. Y para que se cumpliera la ley de Boyle-Mariotte, este proceso justamente tenía que cumplirse a temperatura y número de moles constantes. Bueno, esto es un proceso reversible. ¿Por qué? Porque me está indicando justamente el camino, que es esta curva, ¿sí? Por el cual el gas fue de una presión inicial a una presión final. Esto se llama una isoterma, porque está a temperatura constante, y es un proceso reversible. Entonces, la isoterma, esto se llama esta curva, isoterma de Boyle-Mariotte, representa un proceso isotérmico irreversible. Bueno, no sé si lo dije, pero la reversibilidad está que si yo voy por este camino, desde la presión inicial a la presión final, yo podría hacer lo contrario, ¿no es cierto? Así como de acá a acá se expande el gas porque aumentó su volumen, ¿no? ¿Ven? Va de un volumen inicial a un volumen final, yo lo puedo comprimir yendo exactamente por este camino. ¿Por qué? Porque conozco cada uno de los pasitos de volumen y presión. Bueno, acá claramente la presión del gas está variando todo a lo largo de la presión, ¿no es cierto? Porque yo tengo cada uno de estos puntos de la curva son valores de presión, volumen, presión, volumen. Entonces, si yo ahora tengo que integrar el trabajo, ya no puedo sacar la presión externa por afuera del integral, porque es una variable también. Entonces, en vez de presión externa, la voy a reemplazar por nRT sobre B, que esto, considerando la ecuación de estado de los gases ideales, P por B nRT, yo despejo presión y me quedaría el número de moles por la constante de los gases, por la temperatura dividido el volumen, ¿sí? Entonces, en la integral del trabajo me quedaría menos B inicial sobre B final, la integral de nRT sobre B por el diferencial de B. Ahora, número de moles. La constante de los gases y la temperatura son constantes. Eso lo saco fuera de la integral. Acá está de nuevo. Saqué fuera de la integral lo que es constante. Lo que se integra siempre es lo que varía. Entonces, me queda que el trabajo va a ser menos nRT por la integral entre B inicial y B final del diferencial de B sobre B. Y cuando integro esto, ¿sí? Sería logaritmo natural del volumen final que obtiene el gas sobre el volumen inicial que tenía el gas. Entonces, esto es lo que se llama el trabajo máximo por cambio de volumen de un gas o el trabajo reversible de un gas ideal. Entonces, vamos a calcular el trabajo como nRT por el logaritmo natural de B final sobre B inicial. Entonces, repito, esto se llama trabajo máximo por el cambio de volumen de un gas
y responde a la isoterma de Boyle-Mariotte, el proceso reversible y a temperatura constante, ¿no? Bueno, vimos los procesos irreversibles y vamos a ver en la isoterma, otra vez en el gráfico de presión versus volumen para un gas ideal, cuáles serían los procesos no reversibles o irreversibles. Entonces, si a mí me proponen la compresión o expansión de un gas que no vaya por la isoterma de Boyle-Mariotte, todo lo que está por afuera de la isoterma, como lo marcamos acá, por afuera, es irreversible, porque yo ya no voy a conocer exactamente el camino. Entonces, por ejemplo, un gas tiene un estado A y un estado B. Entonces, si va por la isoterma y a mí me dicen es una expansión o una compresión isotérmica, entonces yo lo que voy a pensar ahí es que el proceso es reversible. Pero si a mí me dicen que no es isotérmico, o que va o se produce, por ejemplo, estas etapas que vemos acá, ven, por ejemplo, yo puedo ir desde el punto A, donde la presión es A y el volumen es A, y yo puedo, ¿sí?, bajar la presión hasta la presión B. En un proceso que se denomina isocórico porque es a volumen constante, ¿sí? Yo mantengo el gas a volumen constante, el volumen A, pero voy bajando la presión, ¿sí? Y después en una segunda etapa mantengo la presión constante y lo dejo expandir. Entonces yo llego de A a B, pero no por el camino de la isoterma de Boyle, ¿sí? Este entonces es un proceso isobárico porque se mantiene la presión constante. Entonces, vamos a ver estos tres términos de nuevo. Algo isotérmico, un proceso isotérmico, se produce a temperatura constante. Un proceso isocórico se mantiene el volumen constante. Y un proceso isobárico se mantiene la presión constante. Entonces vamos a calcular el trabajo en este tramo y en este tramo. Entonces, en la etapa que es isocórica, esa que mantuvimos el volumen constante, el volumen A constante, fíjense, ¿qué pasa ahí? El trabajo es menos la integral entre el volumen inicial y el final de la presión externa por el diferencial de volumen. Pero no hay variación de volumen, porque el volumen inicial es igual al volumen final, ese B sub A que aparece en la figura. Entonces, ahí no hay trabajo, porque no hay cambio de volumen. El trabajo de un gas se da siempre que cambie el volumen. Si no cambia el volumen, no hay trabajo. Entonces, el trabajo quedaría en la otra partecita, la parte isobárica, donde pasamos de un volumen A a un volumen B. Entonces, ahí, ¿qué pasó? La presión permaneció constante, como decimos, es isobárica, P sub B. Entonces, ahí, como permanece constante la presión, el trabajo lo puedo calcular como menos la presión externa por la diferencia entre el volumen final menos el volumen inicial, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa cuando un gas cambia su volumen, pero porque se expande hacia el vacío? El vacío es una zona donde no hay moléculas de gas, donde en realidad no hay nada. Entonces, vamos a hacer una representación de eso. Yo tengo un gas, ¿sí? Acá adentro estas son las moléculas de gas. Y después está conectado a otro recipiente donde no hay nada, hay vacío, no hay moléculas, no hay nada. Y acá hay un tabique, una pared. Yo voy a sacar la pared. ¿Y qué va a hacer el gas? Nosotros sabemos que los gases difunden, ¿sí? Y que el gas entonces va a moverse hacia el vacío, pero, a ver, ¿sí? Va a ocupar todo el volumen, eso está claro. Se expandió y cambió su volumen, es cierto. Pero, ¿qué pasa? ¿Ejerció alguna fuerza para realizar ese trabajo? En realidad no, porque el vacío no le pone ninguna resistencia. Entonces, cuando un gas se expande contra la nada y que no tiene que ejercer una fuerza, por más que cambie su volumen, ahí se dice que el trabajo es cero.
Otra de las características es que si a su vez el gas no varió su temperatura, no hay variación de la temperatura del gas, también se dice que no hay variación de energía interna, porque la energía interna solamente depende de la temperatura. Y está bien, porque si la energía interna comprende la energía cinética molecular, acuérdense que esa energía cinética dependía solamente de la temperatura. Entonces, como no hay variación de temperatura, no varía la velocidad de las moléculas. Entonces, la variación de energía interna es cero. No aumenta ni disminuye la energía interna de las moléculas. Que uno entonces, repito, lo puede asimilar a que la velocidad de las moléculas no varió. Recordemos la teoría cinética de los gases. Bueno, ¿qué más? Bueno, ahora el calor, el trabajo y la energía interna son tres componentes, lo que se llama el primer principio de la termodinámica, que es justamente el objetivo de justamente el tema 4. El primer principio de la termodinámica dice que la variación de la energía interna de un sistema, delta U, es la diferencia entre el calor transferido al sistema y el trabajo realizado por el sistema. Es esto que tenemos acá. O es el calor, fíjense que acá dice la diferencia, pero acá no tiene un signo menos. Pero ahora lo vamos a ver por qué. O podemos decir que la variación de energía interna de un sistema depende del calor transferido al sistema y el trabajo realizado por el sistema, ¿sí? Solamente lo que varía la energía interna son el calor y el trabajo que recibe ese sistema y realiza el sistema. Bueno, vamos a ver que existe una convención de signos, ¿sí? Positivo o negativo para el calor transferido, el calor absorbido. Entonces, la convención internacional de signos para el calor es la siguiente. Si el calor es positivo, se está transfiriendo calor del entorno al sistema, o es calor absorbido por el sistema. Si el calor tiene signo negativo, eso significa, yo veo eso, digo, bueno, se transfirió calor desde el sistema al entorno, ¿sí? Es un proceso exotérmico, ¿sí? Transfirió calor el sistema al entorno. Para el trabajo, como lo vimos antes, si el trabajo es positivo, mayor que cero, el entorno está efectuando trabajo sobre el sistema. Y si el calor es negativo, el sistema efectúa trabajo sobre el entorno, ¿sí? Entonces, fíjense que por eso yo digo, la diferencia entre el calor transferido al sistema y el trabajo realizado por el sistema. Si yo digo esa diferencia y ese trabajo realizado sería menos por menos más, por eso pongo el signo positivo. Ustedes se van a fijar en el video de la cátedra que ahí presenta la representación convencional o la primera representación del primer principio de la termodinámica y la actual. Anteriormente esto se representaba como delta U es igual a calor menos trabajo. Pero el trabajo realizado por el sistema se ponía como positivo, al revés de la convención actual. Ahora, en la actualidad, el primer principio se expresa así: delta U es igual a calor más trabajo. Y el trabajo realizado por el sistema es negativo. O sea, lo que varió a lo largo del tiempo es esta convención de signos, ¿sí? Usen una cosa o la otra, está muy bien. Entonces, volviendo un poquito a eso, vamos a ver el signo de la variación de energía interna, ¿sí? De acuerdo a los signos de calor y trabajo. Supongamos que yo tengo calor positivo y trabajo positivo. Entonces, delta U, la variación de energía interna va a ser positiva. Bueno, si el calor es positivo y el trabajo es negativo, bueno, o sea, este es positivo y este negativo y va a depender de las magnitudes de calor y trabajo, ¿no es cierto? Si el calor es negativo,
y el trabajo es positivo, va a ser también, como son dos signos diferentes, va a depender de la magnitud. Y si ambos son negativos, calor es menor que cero y trabajo es menor que cero, la variación de energía interna va a ser negativa. Delta U, ¿qué es? La energía interna final menos inicial. Entonces, si la final es mayor que la inicial, entonces, ¿qué quiere decir? Que el delta U va a ser positivo, aumentó la energía del sistema. Y lo contrario, ¿sí? Va a ser delta U menor a cero. Bueno, yo les recomiendo que además de mirar el video de los titulares, vean el libro digital Química, la ciencia central, en la página 160 donde se habla justamente, este cuadro pertenece a esa parte del libro, donde lo que van a ver justamente es la expresión más actual del primer principio de la termodinámica. Bueno, respecto de las unidades con las que vamos a trabajar, que un poquito ya hemos hablado antes, van a ser la caloría, unidades de energía estamos hablando acá, de calor y de trabajo. Bueno, la caloría, el joule, el ergio, el producto de litros por atmósfera y después las interconversiones de esas unidades. Por ejemplo, una caloría equivale a 4,184 joule. Un litro de atmósfera equivale a 24,23 calorías. Y un joule son 10 a la séptima ergios. Bueno, estas tres, sobre todo caloría y joule, la vamos a usar mucho en los problemas. Bueno, para la próxima les propongo tratar de resolver, en función de lo que hemos visto hasta ahora, este problema y vamos a arrancar discutiéndolo el lunes que viene. Que dice así: cuando 0,180 moles de un gas ideal se expanden isotérmicamente a 25 grados centígrados desde 8 atmósferas hasta 1 atmósfera de modo reversible, el valor absoluto del trabajo puesto en juego es tantos joules. El calor puesto en juego es tantos joules y la variación de energía interna es tantos joules. En cambio, si el proceso se realizó contra una presión constante de 1 atmósfera, el valor absoluto del trabajo puesto en juego es tanto joules, el calor puesto en juego es tanto y la variación de energía interna es tanto. ¿Qué se está proponiendo acá? Yo tengo 0,18 moles de un gas, que es ideal. Y en los dos casos se expande, ¿sí? Es decir, aumenta su volumen y baja la presión, que es justamente lo que la ley de Boyle-Mariotte. Estaba inicialmente a 8 atmósferas y después llega a 1 atmósfera. Si baja la presión, aumentó el volumen, se expandió. Y esto se produce a temperatura constante. Entonces, en el primer caso, fíjense que les dice, bueno, esto sucede a 25 grados constante y va variando la presión. Entonces, en estos casos yo tengo que interpretar que es un proceso reversible. Y acá el trabajo que tengo que calcular es el trabajo máximo. Ese que sea menos nRT por el logaritmo natural de B final sobre B inicial. Bueno, por otro lado, tengo que tener en cuenta, porque eso para el trabajo, ¿cómo calculo el calor acá? Bueno, tengan en cuenta que la variación de energía interna delta U es igual a 0, porque no hay variación de temperatura. Entonces, calor más trabajo igual a 0. Bueno, y después en el segundo caso, si en cambio el proceso se realiza contra una presión constante, acá presión externa es constante de 1 atmósfera. Entonces el trabajo va a ser menos presión externa por B final menos B inicial. Pero la variación de energía interna sigue siendo 0. Porque primeramente que no varió la temperatura. Segundo, que al ser una función de estado, depende del estado inicial y final. Y si el gas siempre empezó inicialmente con 8 atmósferas y termina con 1 atmósfera, no importa mucho si el proceso fue reversible o irreversible para la variación de energía interna.
porque las funciones de estado no va a variar. Si vos vas de un estado inicial al final, por un camino, por otro camino, reversible y irreversible, el delta U va a ser el mismo. Lo que va a variar, sí, es el trabajo y el calor, porque esas sí dependen de cómo fuiste de un estado inicial al final. Bueno, y con esto terminamos la segunda clase de termodinámica.